Vamos a empezar unos minutos antes, porque ya que está esto prácticamente lleno, que no nos demoremos más. Gracias a todos ustedes por venir, gracias a la gente que hace posible que estemos aquí esta noche, a los patrocinadores que nos acompañan en estos últimos años, al propietario del Castillo de Pilasbonas, a Hilario, que nos deja este sitio tan estupendo. Y por supuesto, muchas gracias a la persona que hoy nos acompaña, el profesor Ángel Gabilondo. Hace un año, el 30 de octubre de 2012, en esta misma sala estaba otro Gabilondo, Iñaki. Y antes habían estado Almudena Grandes y Juan Cruz, 3 de los 30 buenos ciudadanos que han pasado por la escuela desde que nació hace ahora 5 años. Almudena, Juan, Iñaki me han puesto muy fácil la tarea de trazar este perfil de nuestro profesor invitado de hoy. Los 3 lo conocen bien y desde hace mucho tiempo. Toda una vida en el caso de Iñaki. Los 3 han escrito de Gabilondo, de Ángel, o lo han entrevistado y nos han dejado acertados rasgos de su personalidad. Iñaki entrevistó a su hermano en 4, en abril de 2009, días después de ser nombrado ministro. Lo primero que le dijo es que le costaba mucho tutear a un ministro, pero que le costaba más hablar de usted a un hermano. Ángel le contestó: hay que hablar de tú a tú, poniéndose en el lugar del otro. No les voy a abrumar con los datos biográficos de Ángel Gabilondo, pues son de sobras conocidos, simplemente recordar que nacido en San Sebastián, en Donosti, en el seno de una familia de clase media y numerosa, 9 hermanos, entre ellos Iñaki, que estudió filosofía, se dedicó a la docencia, es catedrático de metafísica en la Universidad Autónoma de Madrid, de la que fue rector entre 2002 y 2009, ha sido presidente de la Conferencia de Rectores y en el año 2009 Rodríguez Zapatero lo nombró ministro de Educación y Universidades. Almudena Grandes, que fue la primera conferenciante de nuestra escuela, allá por noviembre de 2008, escribió un breve artículo en El País dando la bienvenida al nuevo ministro. La autora de Inés y la Alegría, entre tantas obras maestras, lo relató con precisión. Escribió Almudena: sé que si alguien puede hacer algo por el prestigio y por el futuro de la educación pública en España, es este filósofo sabio e irónico, guipuzcoano de nacimiento, madrileño de adopción, gaditano en verano y aficionado a hablar en griego clásico en todo momento, que no solo sabe pensar bien, sino enseñar a pensar bien a los demás. De su paso por el ministerio nos queda el amargo recuerdo del pacto que no pudo ser. A su hermano Iñaki le dijo, cuando todavía la cartera de ministro estaba reluciente, que el gran desafío de la democracia es la educación. Por ello se empeñó en llegar a un gran acuerdo con todos los partidos y todas las instituciones relacionadas con la enseñanza, porque dijo en aquella entrañable entrevista: es deshonesto socialmente que no se produzca ese pacto. Recuerdan que en el último minuto, cuando ya las plumas estaban listas, la entonces secretaria general del Partido Popular y hoy también presidenta de esta comunidad se echó atrás. Y hoy tenemos otra ley, la 7ª de la democracia, aprobada por un solo partido. Una ley que en boca de su solitario promotor, Juan Ignacio Bert, si funciona va a ser cara, ha dicho en una entrevista que se ha publicado hoy en El País. Como filósofo, Gabilondo ha publicado una docena de libros. Entre sus últimos títulos se encuentran Alguien con quien hablar y Palabras a mano. En unos días está prevista la salida del Salto del Ángel. Parece que es un voluminoso libro de unas 700 páginas que les recomiendo. Algunos de estos libros los pueden encontrar en la Biblioteca Pública de Manzanares. Con ese mismo nombre, El Salto del Ángel publica un blog desde el año pasado en El País. Este verano volví a escuchar, vamos con la tercera referencia, a Ángel Gabilondo con su voz suave y su pensamiento profundo en ese espacio de reflexión que nos regala cada verano Juan Cruz en la cadena SER. Junto a Gabilondo estaba otro catedrático, Fernando Vallespín, y hablaban los dos sobre el oficio de la política. Gabilondo dijo algo con lo que estoy plenamente de acuerdo desde hace muchos años, que hay que huir de las consignas. En periodismo decimos que hay que huir de las frases hechas, esa colección de topicazos instalados en el lenguaje periodístico y también en el político, como dar el pistoletazo de salida, lo que practico tampoco, que no me sale, hoja de ruta, poner en tela de juicio, como no puede ser de otra manera, poner la mano en el fuego o tirar de la manta, ahora que está tan de moda. Gabilondo afirmó que cuando veo un argumentario salgo corriendo, porque siguió: hay que buscar tu propia palabra, tu propio estilo, para poder decir: he sido yo el que ha dicho eso y asumo lo que he dicho.
Justo lo contrario de lo que practican la mayoría de nuestros políticos, que repiten como papagayos el argumentario del día, aunque no estén de acuerdo con lo que están diciendo. Por el contrario, Gabilondo habla como dice él que hay que hablar, con cercanía, con sencillez y con naturalidad. Y esas palabras yo creo que lo definen a la perfección. Hoy, Gabilondo nos va a hablar sobre unas ciudades singulares y plurales, como ha titulado su charla. Frente al auge del individualismo, el profesor Gabilondo propone la defensa de lo común y de lo público. Y nos va a hablar de tú a tú, como le dijo a su hermano Iñaki en aquella entrevista de 4. Seguro que lo van a entender. Buenas tardes. Cuánto afecto, ¿no? Cuánto afecto en las palabras de Román Orozco, que tanto agradezco, y cuánto afecto con su presencia, con su asistencia, ¿no? A veces suelo decir que hay que preparar muy bien las conferencias, no las que uno va a dar, sino aquellas las que uno va a recibir. Espero que hayan preparado ustedes bien. Y dice que preparar una conferencia significa estar dispuesto a dejarse decir algo, no creer que uno lo sabe ya todo y mejor que los demás, y por tanto estar en una disposición de hospitalidad y de escucha. Yo se lo agradezco enormemente, lo agradezco a Manzanares, a toda esta región, a toda esta comarca, a todos los pueblos y ciudades que conforman este ámbito que ahora aquí parece que palpita como en su corazón, como si estuviéramos en un corazón, ¿no? Dice que los edificios tienen aroma y que el aroma no está formado por los olores, sino por el conjunto de cosas dichas en un lugar. A mí me emociona pensar quiénes han estado aquí diciendo cosas que deben estar por aquí. Y me gustaría también que lo que hoy vaya a decir sea una conversación con ellos, con esas voces, con las voces de todos ustedes. Por otro lado, también me parece muy importante pensar en quienes lo están pasando ahora mal. Son momentos muy difíciles. Hay gente que está en situaciones de dificultad, ¿no? Hoy es el día en el que hemos de decir que la pobreza es la mayor de las exclusiones, que la pobreza es la mayor soledad, que nada combate más la pobreza que la justicia. Y hay personas, seguro que están aquí muchos, ¿no? Pues que las cosas no les van bien. Entonces yo quiero decir que va por ellos, que va por ustedes lo que vaya a decir, y que no tenemos derecho a hablar sin pensar en quienes están en peor situación, los más vulnerables, ¿no? Los más necesitados, los más pequeños, los más niños, ¿no? Aquellos que parece que no cuentan, ¿no? Aquellos que no parecen inmediatamente productivos. Va por ellos. Pero uno dirá, ¿pero cómo vamos a ponernos a hablar con la cantidad de gente que hay, que está mal? ¿Deberíamos hacer algo? Bueno, pues hoy lo que vamos a hacer es, modestamente, precisamente por eso, compartir alguna palabra. Y nosotros somos seres de palabra. Casi lo que nos caracteriza es que somos de palabra. Aristóteles distingue los animales de los seres humanos por eso. Los seres humanos tienen voz. La voz sirve para expresar el gusto, el disgusto, el placer, el displacer, pero solo los seres humanos tienen palabra. Y la palabra sirve para expresar lo justo y lo injusto, lo conveniente y lo inconveniente. Y por eso nosotros tenemos que buscar nuestra propia palabra. Tenemos que ser cada uno de nosotros singulares y diferentes. A mí me gusta la diferencia. Y me gusta, y no me molesta nada, que seamos diferentes. Y además les voy a decir una frase de René Char para acompañarles esta tarde, que dice: desarrollad vuestra legítima rareza. No les estoy pidiendo que sean extravagantes, ni raritos, sino que sean quienes son, irrepetibles, insustituibles, inconmensurables. Nadie vivirá su vida. Nadie dirá su palabra, nadie morirá su muerte. Ustedes, solo ustedes, tienen una palabra que todos necesitamos, porque son exactamente esa palabra.
Y vivimos a veces por dar con esa palabra que nos constituye, esa palabra que nos resume, esa palabra que hemos de decir. Y miren, esa palabra conviene que sea una palabra verdadera. Yo de niño aprendí que mentir era decir lo contrario de lo que uno piensa. No saben lo que me hizo a mí sufrir eso. Porque como yo no sabía muy bien lo que pensaba, no sabía si estaba todo el día mintiendo. Y con el tiempo he podido llegar a pensar que mentir es más otra cosa. Mentir es no vivir a la altura de lo que uno dice, no hacer lo que uno dice. Eso es la verdadera mentira. Y la verdadera verdad de uno se dice por su forma de vivir, por su manera de vivir, por el modo en que él mismo, como dice Hegel, es el verdadero decir de uno, su verdadero ser es su obrar, su obrar. Y esto es tan interesante que finalmente nosotros nos constituimos como seres individuales también por nuestro modo de cuidarnos, de cultivarnos, de ser artífices de la belleza de nuestra propia vida, no solo artefactos. No es lo mismo ser un artefacto que un artífice. Y lo que importa es ser, dicen los grecolatinos, bello por la forma de vivir. No debe estar mal tener buen aspecto. El que lo tenga, pues enhorabuena. Pero lo que importa es ser bello por la forma de vivir. Y por eso ellos lo que hacían es toda una serie de ejercicios para poder dar belleza a la propia vida, que tenían que ver con la higiene personal, con la alimentación, con las relaciones personales, con la meditación, con la conversación, con la lectura, con el paseo, con el acabar el día también pensar un poco cómo te han ido las cosas, para que al irte a dormir, decías Séneca, puedas decir, hoy he vivido, hoy he vivido. Miren, cuídense mucho. Ya sé que no hace falta que yo se lo diga, ¿no? Cuídense mucho. Quiéranse mucho. Si no, no tendremos ciudadanos. Quiéranse mucho. La gente que no se quiere es peligrosa. Gústense poco. La gente que se gusta mucho es también peligrosa. Así que se trata de quererse mucho y gustarse poco. Es una cosa muy difícil. Pero eso es también la clave de que estemos permanentemente en un proceso de transformación, en un proceso de creación y recreación de nosotros mismos, en un proceso mediante el cual vamos afrontando aquello que nos constituye como individuos. La nouvelle vague de moda es el individualismo, que a veces en discursos liberales adopta la forma del egoísmo, del sálvese quien pueda, cada uno a lo suyo. Son momentos difíciles. Los honores, los poderes y la riqueza es lo que importa, el éxito a cualquier precio, por encima de los demás, compitiendo y anulando al otro, sin ninguna voluntad de colaboración. El otro es un enemigo, venzámosle, dominémosle y salvemos nuestra propia situación individual. Hombre, no nos lo decimos así de descarado, somos más sofisticados, pero es que yo no tengo mucho tiempo. Y este individualismo que realmente nos acompaña nace de una experiencia, que es la experiencia de nuestra profunda soledad. Yo cuando era pequeño sentía que estaba muy solo y les echaba la culpa a todos, a mis padres, al mundo, al colegio, a la humanidad. Poco a poco tuve que aprender que tenía que vivir con esa soledad. Poco a poco. Y aprendí que la soledad era una cierta relación de uno mismo con su propia suerte, con su propia muerte, con su propio vivir. Y aprendí que la soledad me constituía. Y me leí un texto de Nietzsche que me ha acompañado toda la vida, que es fantástico, que dice: el fastidio es un estado que obedece a unas causas eliminadas las cuales no se elimina el fastidio. Claro, la verdad es que era un poco desolador. Pero mientras era desolador, me sirvió también para saber que siempre iba a vivir en alguna suerte de decisión, en alguna incomodidad, en algo que no iba, que siempre desearía algo, que nunca acabaría de estar del todo plenamente satisfecho. ¿Y saben cuándo se hace uno mayor? Bueno, o al menos adulto.
el día que reconoce que eso le va a acompañar siempre y además otra cosa, que eso también le pasa a los demás. Una de las cosas más impresionantes cuando dices ciertas cosas y te pones absolutamente íntimo y vas a contar la verdad de lo que eres, una vez que lo has contado, te dice el de al lado, pues a mí me pasa lo mismo. ¿Y tú qué estabas creyendo? Que estabas dando la nuez de tu singularidad y resulta que a todos les pasa algo parecido. ¿Cuál era tu singularidad? Que es que tú te has dado cuenta que a todos les pasa también eso. ¿Y qué es lo que te convierte en alguien vulgar? El creer que solo te pasa a ti. Miren, esto de la soledad es tan constitutiva que es una de las claves de nuestra individualidad. Pero cuando descubres que les pasa a otro, acabas de descubrir una cosa fundamental en el banquete de Platón que será clave para la política de Aristóteles. Acabas de descubrir lo que es el amor. Miren, esto de que el amor es eso de que el yo y el tú yo y el yo y el tú y el tú y yo y tú y el mí, miren, esto es muy interesante. Y si les dura eso, yo se lo deseo. Es un poco adolescente, pero bueno, es esto, ¿no? Pero el eros en Platón no es el movimiento que conduce del uno al otro. El eros en Platón es el movimiento que conduce a ambos en la dirección de algo otro. Es decir, el que te pone al lado de alguien para luchar por algo en alguna dirección. Y les aseguro que nada une más que luchar con alguien por algo. A veces merece la pena más perder con otros que ganar solo. Y hacer la experiencia de luchar en algo, con algo, por alguien, es la experiencia de que sí somos islas, pero a veces somos un archipiélago. Es verdad que el archipiélago es un conjunto de islas unidas por lo que les separa, pero el archipiélago se resume así, miren, vamos al grano. Que cuando quieres a alguien, sigues estando solo, pero sigues estando solo un poco mejor. Es decir, salvo en el caso adolescente de que le eches la culpa al otro de tu propia soledad permanentemente. No solo cuando se te pierde algo, sino cuando se te pierde el sentido de la vida. Y miren, hay cosas que solo se tienen cuando se dan. Descubrir que hay cosas que solo se tienen cuando se dan es también una de las claves de la generosidad social, de la simpatía social, del pathos común. Contra la impiedad social está la idea de descubrir exactamente eso, que hay cosas que solo se tienen cuando se dan. Les puedo poner ejemplos rápidos, ¿no? El amor, por ejemplo, solo se tiene si se da. Porque decir, no te voy a amar porque se me va a acabar, y solo se tiene si se da. El conocimiento solo se tiene si se comparte. El sentido de las cosas solo se tiene si tú les das sentido. Este momento que estamos viviendo ahora, que no les deseo que sea el más apasionante de su vida, sinceramente, este momento tiene el sentido que seamos capaces de otorgarle nosotros. Dar sentido a las cosas. Y esa es la clave de nuestra libertad, la capacidad de dar sentido. Fíjense que todo va en una dirección, en la dirección de que también necesitamos de los otros y descubrir que los otros no necesitan. Es descubrir también que a veces necesitamos seres de referencia, seres ejemplares, seres horizontes, seres luminosos. ¿Dónde están estos? ¿Dónde están? ¿Dónde están los horizontes? Alguno dice, bueno, yo leí una cosa de Eduardo Galeano que me gustaba mucho, el horizonte, dice, tiene un inconveniente, que no hay manera de quedar en el horizonte. O sea, si quedáramos esta tarde, hubiéramos dicho la conferencia en el horizonte, pues no hay manera, porque según vas al horizonte, el horizonte se desplaza. Entonces es un horror. Bueno, y pregunta Eduardo Galeano, ¿y entonces para qué sirve el horizonte? Dice, pues el horizonte sirve para caminar. Y me parece a mí que si nosotros nos damos un poco cuenta que tenemos que aceptar primero nuestra propia soledad y segunda cosa, que esta es la clave un poco de la política, de la vida en ciudad. Segunda cosa, además de ser conscientes de nuestra propia soledad, ser conscientes de nuestra propia alteridad. Es decir, que somos también otros para nosotros mismos, que somos un poco extraños para nosotros mismos, un poco extranjeros para nosotros mismos. El que no ha hecho la experiencia de que es extranjero para sí mismo, ¿sabe lo que les pasa? Que luego no aceptan ningún otro como extranjero. El primer racismo o la primera xenofobia consiste en no aceptar que tú eres otro para ti mismo también, que eres un poco otro, que no acabas de coincidir contigo mismo del todo. ¿Y te sustentas en qué? Pues en las convicciones, en los principios y los valores que no son estados de ánimo. ¿Por qué están ustedes aquí? Con la cantidad de cosas que hay estupendas para hacer ahí.
pues supongo que alguna convicción, algún principio, porque yo no voy a creer que están aquí porque yo voy a hablar. Algo les trae aquí, la voluntad también de encontrar fuerzas y razones para luchar por aquello que creen y también para afrontar la propia diversidad en que uno mismo consiste. Entonces tenemos que ver que solo así, desde esta asunción de lo uno y de lo otro, podremos llegar a lo común, la idea de lo común. Es verdad que la palabra comunidad, la palabra comunicación están sostenidas sobre la palabra lo común. El bien común. ¿Han oído ustedes hablar mucho del bien común últimamente? Igual es una antigualla, pero todo aquello que tiene una raíz, que es la raíz de mutua pertenencia, parece que está desestimada y desconsiderada. Pues por encima de cualquier valor está el valor del ser humano. Y este valor del ser humano nos dice que nunca acabamos de nacer. Nacer lleva toda una vida. Y para nacer lo que necesitamos es también aprender principios de solidaridad, de justicia social, de responsabilidad, de igualdad de oportunidades y trabajar siempre en un proyecto que está sostenido en una curiosidad ética. Sin curiosidad ética no hay nueva sociedad. Y la ética no es simplemente la moral. La ética es también la creación de espacios de justicia y de libertad. Si algún día tienen ocasión o curiosidad, yo no digo que se lean el Sofista de Platón, ¿no? Me quedan ustedes bien, tampoco... Pero lo único que sí les puedo decir es que el reconocimiento del otro, de lo que allí aparecía como no ser... Miren, les voy a decir una cosa muy metafísica. En ese texto habla un extranjero, y ese extranjero aparece como no ser, no es. Y entonces Parménides, que es muy serio, dice el ser es, el no ser no es. Y el extranjero dice, ¿y entonces yo no soy? Y no, pero es un no ser que acaba reconociendo Platón que igual es la alteridad, es el otro. No es que no sea, es que es otro. Es otro que yo. Es el otro en mí mismo y fuera de mí mismo. Es el reconocimiento de la existencia del otro. Pues miren, se van a extrañar. Hay gente que pasa por el mundo sin reconocer que hay otros. Ni se fijan. Eso sí, son la gente, son los demás, esto sí, pero otro singular que desea, que sufre, que necesita, que busca, que persigue, que tiene interés. A mí me decían alguna vez, pero ¿cómo vas a llegar a un acuerdo con gente que no piensa como tú? Digo, es que eso es un acuerdo. Un acuerdo es cuando es con alguien que no piensa como tú. Si es con alguien que piensa como tú, ya no se llama un acuerdo. Eso se llama otra cosa. Y reconocer esta alteridad tan determinante es saber que si no hay comunidad, nunca hay singularidad. No la hay. Hay individuos, pero no hay singulares. Solo se es singular en comunidad. Cuando es adolescente uno quiere ser individual y singular fuera de la comunidad. Pues mire, fuera de lo común no hay singularidad. Fuera de lo común no hay diferencia. Yo que estoy defendiendo la diferencia, digo, solo se es diferente en el seno de lo común. Fuera de lo común no se es diferente, se es indiferente. Y si queremos ser diferentes en el seno de lo común, tenemos que hacer dos cosas. Una, muy importante, no ser idiotas. Ya sé que aquí no hay ningún idiota, porque si no, no hubiera venido. Por una razón fundamental, porque el idiota, técnicamente, toidiotes en griego, quiere decir el que no tiene ninguna sensibilidad social, política, pública. Solo le preocupa lo suyo, lo individual. Es esto idiotes, idiota perdido. Alguno debe haber. Y por otro lado está la otra forma, que es la esclavitud. Que la esclavitud consiste exactamente, como dice muy bien Homero, sin fratría, sin ley y sin hogar, consiste en no tener comunidad. Esa es la esclavitud, no tener comunidad. Y cuando se nos pierde la dimensión comunitaria, ¿saben lo que pasamos a ser? Exactamente esclavos de nuestra propia individualidad. Y por eso, si queremos construir una polis, una ciudad, lo primero que tenemos que hacer es también luchar contra esa individualidad que nos esclaviza fuera de una comunidad y que nos hace perder toda dimensión común y nos impide cualquier comunicación con los demás. Y ya nos sermoneamos
Decimos recetas, consignas, eslóganes, argumentarios, pero no hablamos con el otro. Hablamos ante él, eso sí, pero no con él. Y hay personas que hablan en público y en vez de dirigirse a los que están ahí, parece que se están dirigiendo a la humanidad. Oiga, está muy bien que se dirige a la humanidad, pero es que yo he venido de casa y no me tiene nada que decir. Es decir, esta idea de reconocer que la palabra es también una palabra singular, pero una palabra que busca al otro y se dirige al otro, es una palabra que constituye polis y que hace ciudad. Y la polis es tan determinante, la idea de una ciudad, que es lo más prioritario y es anterior incluso a la constitución del propio ciudadano. Y es tan anterior a eso que el propio Aristóteles, cuando habla de la ciudad, dice, aunque sea el mismo el bien del individuo y el de la ciudad, es evidente que es mucho más grande y más perfecto alcanzar y salvaguardar el de la ciudad. Porque procurar el bien de una persona es algo deseable, pero es más hermoso y divino conseguirlo para el pueblo y para las ciudades. Una cierta idea de que la polis es la comunidad perfecta. Y además que aunque nazca de la urgencia de vivir, es decir, que nos reunimos porque tenemos una urgencia de vivir, es para vivir bien, es decir, para el bien vivir. Y el que no pueda vivir en sociedad o no necesita ser miembro de una sociedad, ¿saben cómo le llama Aristóteles? Dice, es dos cosas, o una bestia o un dios, una de estas cosas. Pero que ningún dios haya entrado en la sala. Más bien nosotros que no somos humanos, demasiado humanos, cuando dice el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo, te está diciendo, oye, no está diciendo que hagas una introspección y vayas al psicoanalista, esto no dice el oráculo de Delfos, está diciendo, conócete a ti mismo, ten conciencia de tu propia limitación. Eres un hombre, nada más que un hombre, una mujer, no pasa nada, está bien, eres un mortal, conócete a ti mismo, pero, con perdón, pero ¿quién te crees que eres? Esta idea del oráculo de Delfos, que es fundamental, está indicando también que no tenemos que ignorar nuestra propia necesidad. ¿Y saben lo que pasa? Que nos necesitamos, que no podemos solos, que necesitamos juntos construir un espacio de justicia y de libertad. Y digo de justicia y de libertad porque esos dos elementos conjuntamente definen lo que es la ética de la polis. Y me inquieta los que hablan de una cosa u otra por separado. La ética es la creación de espacios de justicia y de libertad. A veces hablan de la libertad de educación. Digo, a mí me parece muy bien. Y además estoy totalmente de acuerdo. La libertad de enseñanza, sí, por supuesto. Pero podemos hablar también de la justicia. Podemos hablar también de la igualdad de oportunidades. Podemos hablar de la equidad. Podemos decir que sin equidad la calidad es elitismo y discriminación. Podemos decir que para que haya verdaderamente espacios de calidad, tiene que haber espacios de igualdad de oportunidad. ¿Qué diríamos si dijéramos, bueno, cada uno en la vida que logre espacios de excelencia? Sí, pero vamos a salir más o menos de la misma zona. Si hay que correr hasta el final, no importa, correremos. Pero pónganos por la misma zona de salida. Y además, no nos venden a unos los ojos, a otros le atan las piernas, a otros le ponen 50 kilos en la espalda, a otros los van en bici, otros en avión, y dicen que gane el mejor. Oiga, si es que gane el mejor. Yo soy partidario de la igualdad de oportunidades, de las posibilidades en equidad. Y por eso, cuando he dicho derecho a la diferencia, ahora lo formulo. Derecho a la diferencia, sí, pero sin diferencia de derechos. Y si digo derecho a la diferencia, pero sin diferencia de derechos, quiere decir exactamente que en lo que sí tenemos que ser iguales es en los derechos. Y que los derechos no son simplemente descripciones abstractas, sino fuerzas motivadoras, motores de impulsión, que tienen la capacidad de crear y de generar realidad, y que tiene que haber expertos en derecho. ¿Y saben quién es el experto en derecho? El que sabe aderezar, el diestro, el que en el atrecho, esto de ahí viene la palabra derecho, atrecho, aderecho, pero algunos aderezan mucho, pero se olvidan con qué se adereza el aderezo del atrezo. ¿Saben con qué? Con jugo. ¿Y saben cuál es el jugo? Jus juris, la justicia. Eso es jugo. La justicia, la palabra justicia es jugo. Es curioso cómo el derecho necesita del jugo de la justicia.
como en el poema del Parménides, los carros de la diosa atraviesan las ciudades impulsados por Temis y Dike, el derecho y la justicia. El derecho y la justicia siempre como horizonte de la ciudad. La justicia de ciudadanos activos y libres. Si entramos en este debate y en este ámbito, yo creo que estamos siempre en un proceso de constitución. En un proceso mediante el cual estamos una y otra vez construyendo espacios de equidad. Y ese proceso permanente de constitución lo que quiere decir es que tenemos que responder en primer lugar a necesidades sociales, y Europa, que era la Europa que empezó pensándose que iba a ser una cosa, acabó siendo la Europa de la moneda, la Europa financiera, la Europa del mercado, la Europa del euro, y olvidó que era la Europa también de la cultura, la Europa de la educación, la Europa de las universidades, la Europa de la movilidad. Esta Europa sin corazón, como una economía sin corazón, una economía que ha olvidado que ha de tener la educación en el corazón mismo para no convertirse en una forma de imponer al socaire de las demandas del mercado. Y algunos decimos, no hay que atender solo las demandas del mercado, hay que atender también las demandas sociales. Pero hoy voy a decir más, no solo las demandas sociales, porque a veces las demandas sociales ni siquiera tienen voz para expresarse. A veces quien más necesita ni siquiera tiene espacios para hacer valer sus razones. No solo las demandas sociales, más aún las necesidades sociales. Y responder a las necesidades sociales significa tener una capacidad de escucha, de acogida y de hospitalidad, incluso con quien tal vez no habla aún claramente. Y una tarea política de primera magnitud es dejar hablar, crear condiciones de posibilidad para la palabra de todos y de cada uno, que nadie, ninguna quede sin poder decir sus propias palabras. Y no estoy seguro de que vivamos en una polis que tiene espacios de conversación. No estoy seguro de que vivamos en espacios donde la palabra es compartida, donde la palabra es diálogo, donde la palabra es conversación, sino donde la palabra es apropiada por unos que hacen patrimonio de ella, y además no solo patrimonio de ella, sino que la palabra se utiliza como arma arrojadiza sobre los otros. Así que como te pongas pesado te voy a echar una palabra que te vas a enterar. Y lo ponemos todo perdido de palabras. Pero entonces hemos perdido la vinculación entre la palabra y la justicia, que es la vinculación entre la tarea de ser ciudadanos activos y libres para poder verdaderamente construir una sociedad justa. Y miren, no lo tomen a mal, pero les voy a contar la estructura de los principios de filosofía del derecho de Hegel. Tranquilas, que no entran en el examen. La historia es la siguiente. Tiene 3 partes. La primera parte habla de los derechos abstractos. Dice, los derechos abstractos son los que nos constituyen como personas. Somos personas. Todos ustedes son personas. Encantados de conocerles, todos personas. Incluso los extranjeros, todos personas. Luego está en la segunda parte, que habla de la moralidad. Y la moralidad es lo que nos constituye como sujetos activos, capaces de acción y de reacción. Y somos morales. Y sentimos y padecemos y nos vemos afectados y hacemos cosas porque pensamos que es mejor hacerlas. Bien, pues no es suficiente con ser morales, porque tiene una tercera parte que habla de la eticidad, con ser éticos. Y ético significa que te constituye como un miembro activo de pleno derecho de una comunidad. Pues ¿sabes cuál es mi opinión? Que vivimos en un país donde hay mucha moralina y poca ética. Es decir, donde a veces lo que falta son exactamente la creación de condiciones de posibilidad para que seamos miembros activos de pleno derecho de toda una comunidad. Y por si no me he explicado bien, ahí va un ejemplo. Una cosa es reconocer que uno que viene de otro país, pues es persona. Algunos dicen persona humana. Hombre, y además la ternura que nos da. Otra cosa es reconocer la moralidad y decir, oye, cuidado, que además de ser persona, quiere cosas, desea cosas, sueña, imagina, ama, echa de menos. Esto ya se está poniendo un poco complicado. Y la tercera, la de ser ético, es decir, ser miembro activo de pleno derecho de una comunidad, significa, nos lleva a preguntas de este tipo. ¿Tiene derecho a la educación?
podrá ir al ambulatorio, es decir, tener también derecho en sanidad, podrá votar en las próximas elecciones. Dice alguno, mire, no se ponga usted ético, que con que sea persona humana ya va servido. Bueno, ¿qué es lo que quiere decirnos con esto Hegel? Pues que la curiosidad política es una curiosidad ética. Y la curiosidad ética es la de creación de espacios éticos, donde todos seamos miembros activos de pleno derecho de una comunidad y no simplemente quedemos enunciados. Y por eso tenemos que atender, y de ahí viene la expresión, la Europa del bienestar. La Europa del bienestar fue un pacto entre la socialdemocracia y la democracia cristiana. Yo no estoy añorando nada, digo que fue así. Y además en un momento en que se entendía, por parte también, quizá tenía que ver con el Vaticano II, con otras instancias de la Iglesia, que había gente vulnerable. Y alguna sensibilidad de hacer un acuerdo para atender también a los más vulnerables. ¿Y saben lo que nos pasa hoy? Lo que nos pasa hoy es que nos encontramos más bien con políticas depredadoras de insensibilidad social. No sé si se llaman, no sé, deben tener nombres, liberales, no sé qué, o neoliberales, no sé cómo los llaman. Pero lo que sí quiero decir con esto es que es extremadamente importante recuperar la inquietud por el otro, la preocupación por el otro y la creación de condiciones de bienestar. Recuerdo un concilio, creo que fue el de Nicea. Esto tiene un aire de capilla que yo le voy poniendo cada vez más. Donde se decidió si la riqueza era buena o mala, ya que hoy es el día para combatir la pobreza. No solo es el día de la pobreza, es el día de combatir la pobreza. Alguno igual se cree que es que festejamos la pobreza. Y ahí se decidió una cosa muy interesante, que la riqueza no era pecado, como han podido luego comprobar. Y la historia está en algo muy interesante, que donde está el problema no es en la riqueza. Lo que está el problema es en la riqueza de unos a costa de otros, en la escisión entre ricos y quienes no lo tienen, en el abismo que se abre entre unos y otros, y el que lo sean unos a precio de que otros no tengan. Y por tanto, hemos de combatir la gran soledad que significa la pobreza, la mayor de las soledades, y especialmente en personas de enorme vulnerabilidad. Y eso es una prioridad social y política. Y eso, además, nos define como seres singulares. No el preocuparnos solo de nuestra individualidad, sino el buscar también un bien común. Y el bien común es el acceder exactamente a quienes tienen más necesidad. Y hoy casi estamos en la voluntad de hacer una reivindicación, que no sé si es una reivindicación ilustrada. Tendremos que volver a las palabras ilustradas. Tendremos que volver a decir libertad, igualdad y fraternidad. Tendremos que decir, como decían los revolucionarios franceses, en voz baja, salut et fraternité. Que no se enteren que hemos dicho aquí salut et fraternité, salud y fraternidad, que era un grito clandestino, que indicaba también el reconocimiento de la diferencia del otro y que llamaba a una cosa que socialmente es muy importante, la salud social. Y vivimos en un mundo con salud social. ¿Tenemos salud social? Hablemos un poco de la salud social. Montaigne dice que el mundo está enfermo. Debía ser en aquella época, porque ahora ha mejorado muchísimo. El mundo está enfermo. Y le preguntan, ¿por qué está enfermo? Porque tiene estas enfermedades. Las guerras, la persecución de los indios en América, la falta de amistad, la falta de comunicación. Qué listado de enfermedades más extrañas, ¿eh? Ninguna orgánica. Las guerras, la persecución de los indios, la falta de amistad y la falta de comunicación. Y esta salud, que es la falta también de amistad y de comunicación, es la falta de polis, en realidad. La enfermedad del mundo es la pérdida de la dimensión de polis y la pérdida de palabra. Y los dos olvidos más dramáticos de nuestro tiempo son el olvido del otro y el olvido de la palabra. Hemos perdido la palabra. Estamos perdidos sin palabra. Lo hemos puesto, eso sí, de palabras perdido todo. Pero nosotros estamos perdidos sin palabra. Steiner dice que vivimos en el tiempo after war de la pospalabra. Ya no hay palabra. Ya no hay alguien con palabra, alguien de palabra, que viva de palabra. Exagero, pero no tanto.
Y por eso esta reivindicación de la alteridad y esta reivindicación de la palabra es la reivindicación también de lo que podríamos entender exactamente por la ciudad. Y esta ciudad, que es la ciudad de quienes tenemos la capacidad de argumentar junto a otros, la capacidad de buscar argumentos comunes, razones comunes y fuerzas comunes. Miren, otra distinción escolar entre demostración y argumentación. A veces nos quieren demostrar cosas llegando a conclusiones que parecen irrefutables. Yo tenía un profesor de lógica que me dijo una frase y le amo para siempre por habérmela dicho, que era esto: si P, entonces Q, ¿y a mí qué? Y les puedo asegurar que esa frase, que era del profesor Alfredo de Año, me enseñó una cosa muy importante, que es que el sujeto de la enunciación es también el sujeto de la conducta, y que es absolutamente importante saber que un argumento siempre lo es en relación con alguien. Y por eso el discurso político no basta con que sea un discurso de alguien convencido, tiene que ser el discurso de alguien convincente. No hay nada más descorazonador que oírle a un convencido hablar a los convencidos de lo convencidos que están todos. Y lo que importa es ser convincente. Y ser convincente significa tener capacidad de argumentar. Y la argumentación se distingue de la demostración en que en vez de llegar a una conclusión, la argumentación llega a un espacio en el que es inevitable decidir. A un espacio trágico, el espacio de la decisión. Y ese espacio, que es el espacio de la decisión, dice Cicerón, las tres grandes decisiones de la vida, que son: ¿con quién viviré? ¿Me empeñaré o no en esta guerra? ¿A qué dedicaré mi vida? Dice, las tres grandes decisiones de la vida no se adoptan por la vía de una demostración. Nadie dice, luego, por tanto, me caso con Juanita. No, hay una decisión. Y esa decisión se está incrementando el espacio de lo político. Mientras lo callamos, incrementa el espacio de lo político, por una razón fundamental, porque vivimos en un mundo de enormes necesidades de deliberar, donde aumenta lo discutible, donde es importante debatir y donde es importante decidir. Y por eso es muy importante crear espacios participativos y democráticos. No vaya a ser que nos decida uno por todo y de una vez por todas. Y ese espacio de la decisión, ese espacio trágico, me lleva a decir una cosa: gobernar es preferir. Y gobernar es decidir. Y además asumir las consecuencias de haberlo hecho. Yo he escrito hace poco un texto que he titulado Yo sí he sido. Yo sí he sido. He estado en algunos lugares donde he compartido decisiones, unas me pueden gustar más, otras menos, unas son errores, otras son aciertos. Pues hay que asumir responsablemente lo que uno ha hecho y decir yo sí he sido. Es que esto está lleno de gente que no ha sido nada, nadie ha hecho nada, siempre ha sido otro. El otro solo existe para ser culpable. Y el país está lleno de expertos en lo que tienen que hacer los demás. Todo el mundo sabe lo que ha de hacerse, pero incluso hay gente que sabe que hay que cambiarlo todo y no le afecta a él. Él es el único que queda fuera del cambio. Y, por tanto, insistamos en que la política y la polis es un espacio de transformación, de modificación del estado de cosas. Y les puedo asegurar que para que reaparezca la dimensión comunitaria, es muy importante que hagamos la experiencia de que algo no nos gusta, de que algo no va bien, de que algo tiene que ser diferente. Al que le parezca que todo va bien, al que le parezca que todo es insuperable, al que crea que él mismo es insuperable, yo lo que le recomiendo es que se aleje de toda dimensión pública, política. Pero antes hemos dicho cómo le vamos a llamar, cuando lo haga. Y entender esto es entender una cosa, que así como la máxima exclusión es la exclusión de una comunidad, la máxima exclusión en una comunidad es la exclusión del conocimiento. Nada excluye más a alguien que le excluyan de la educación y de la cultura. Nada ha hecho más por la equidad, por la igualdad, que la educación y el conocimiento. Y no habrá salida de esta crisis si no es a través de la ciencia, la investigación, el conocimiento, la innovación, la cultura y la educación. ¿Por qué otra vía se puede salir? ¿Por qué otra vía se puede salir? Y si esto es así, si creemos de verdad en eso,
La reivindicación de esos espacios no es una reivindicación ideológica de alguien interesado que como no está o si está o gobierna o deja de gobernar o es de un partido o el otro. Es una reivindicación de ser humano que consiste en dar dignidad humana y dimensión humana a nuestras reivindicaciones. Y además, en otra característica y en otra connotación que son, no digo moralejas, pero sí consecuencias de lo que venimos diciendo. Si hay algún profesor en la sala, alguna profesora, algún maestro, alguna maestra, muchas gracias. Muchas gracias. Primero por lo que han hecho, por lo que hacen por este país, por tanta gente que ha luchado por la educación, que tiene que mejorar, ¿de acuerdo? Pero por tanta gente que ha luchado para que lleguemos hasta aquí. Y cuando digo esto, me voy a permitir un consejo. Quieran mucho a sus alumnos. Mucho. Esto se lo oí a José Luis San Pedro, que dijo, yo siempre he querido mucho a mis alumnos. Y ahora que están ustedes aquí, además, ya les voy cogiendo cariño, dijo en una conferencia, muy gracioso. Pero quieran mucho a los alumnos, porque nada es más importante socialmente para que alguien crezca a tu lado, para crecer juntos, que esperar algo de él y quererle. Nada hunde más a alguien que no esperar nada de él. Si usted es profesor y quiere hundirle a un chico, yo le voy a dar una receta. Dígale que no vale para nada. Todos los días. ¿A dónde vas? ¿Pero quién te crees que eres? Cuando levanta el día dice, tú te callas. En poco tiempo lograrán que interiorice y logre esos resultados. Y si le parece poco hacerlo solo con un alumno, hágalo con todo el sistema educativo entero. Diga que no vale para nada, que solo piensan en las vacaciones, que lo único que hacen es... Díganlo sin parar. Igual logran algunos resultados. Pero es que yo soy más de otra opinión. Que lo que hay que hacer es querer, es decir, esperar algo socialmente. Los que no esperan nada de la sociedad no merecen dirigirla, no merecen ser personas de referencia, no merecen tener liderazgo social, ni lo tienen, porque hay personas que tienen la capacidad de sacar del otro lo mejor de sí, y hay personas que tienen tendencia a secar, a anular, a agostar por todos los lugares por donde pasan. Si se encuentran con uno de esos, huyan. A veces está en casa, Huyan. Entendiendo esto así, si lo que nos importa es dar sentido humano a lo que hacemos, y en la línea un poco de acabar para que podamos también hablar, lo que yo hoy más bien quería subrayar o indicar es que esta dimensión pública o política de la ciudad, que nace porque también que asumamos nuestra propia singularidad y que asumamos también que solo con otros podremos afrontar el desafío en que consiste nuestro propio vivir al lado de otros, el otro que aparece casi como inhóspitamente cuando uno menos lo piensa, es lo que nos hace ser miembros de una comunidad, pero también el tener un deseo, que es el deseo de justicia y el valor para la justicia. Ningún olvido es mayor que el olvido de lo común. Hay que establecer una idea de comunidad como comunidad de acuerdos, como comunidad de proyectos, como comunidad de pactos y ir juntos en alguna dirección, juntos en alguna dirección y pactarla democráticamente, porque miren, puede haber igual democracia, sin duda la hay, pero desde luego si no hay educación no habrá democracia. Porque la íntima relación entre la democracia y la educación es tan radical que cualquier cosa que haga resentir la educación tambaleará principios de la democracia. Y me da ganas de leer un artículo de la Constitución, no sé si alguno lo tomará mal. El artículo 10 de la Constitución. Con perdón, ahora cuando se la Constitución hay que pedir perdón. Con perdón, no lo haré más. Dice así, es un aviso. La Constitución también deja avisos. Y dice el artículo 10.1 de la Constitución, la dignidad de la persona humana, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto de los derechos de los demás, son el fundamento
del orden político, si acabara ahí la frase, ya me dice, buena lección. Pero es que sigue. Son el fundamento del orden político y de la paz social. Así que, según la Constitución, la base y fundamento de la paz social está en la dignidad de la persona humana, los derechos inviolables, inherentes, el desarrollo de la personalidad y el respeto a los derechos de los demás. Y lo que nos jugamos también al hacerlo, ¿no?, es la paz social, la paz de verdad. La paz que no es solo la ausencia de guerras, sino mucho más. La paz que es contagiosa, como la educación es por contagio. Y no se contagia solo la enfermedad, se contagia también la salud. Y no solo es la ausencia de enfermedades la salud, porque yo conozco a mucha gente que no tiene ninguna enfermedad y no tiene ninguna salud, ni tampoco la paz es solo la ausencia de guerras, porque conozco lugares donde no hay guerras y no hay paz. La paz es siempre la libertad y la justicia. Y si no hay condiciones de libertad y de justicia, como avisa la Constitución, se pone en peligro la paz social. Así que estas palabras que yo ahora he hecho, no quería amenazar con la Constitución, sino simplemente recordar la tensión también social que podemos modestamente vivir, llevaría, y con esto acabo, a señalar estos planos. ¿Individuos? Pues sí, somos individuos. Raros, bastante. Diferentes, por supuesto. Solitarios, pues también. ¿Que nos preocupa el otro? Por supuesto que sí. ¿Que con otros al lado es más llevadera la vida si te quieres, si le quieres? Por supuesto que sí. Pero que desde luego ese reconocimiento del otro, cuando es el reconocimiento de la palabra, es también la constitución de ámbitos comunes, creación de espacios comunes, donde compartir decisiones, donde adoptar riesgos participativamente. Y además voy a acabar con la última palabra del Quijote en estas tierras manchegas. No les pregunto cuál es la última palabra del Quijote, que todos sabemos cómo empieza. La última palabra del Quijote es la palabra vale, vale. Y esa palabra, que es la última del Quijote, es una palabra que empleaban los grecolatinos en las cartas. Vale no quiere decir, bueno, cállese usted ya. Vale no quiere decir, ya está bien. Vale quiere decir, sean ustedes valientes, sean ustedes de valía, arriésguense, estén a la altura de su propio pensamiento, que nadie piense por ti, que nadie diga tu palabra, que nadie viva tu vida, porque nadie morirá tu muerte. Y esa singularidad es la que nos permite reunirnos juntos y buscar fuerzas para vivir en común. Muchas gracias. Bueno, creo que lo han entendido con claridad. ¿Alguna pregunta, por favor? Normalmente suele pasar esto cuando el orador es tan brillante y tan profundo como Ángel García. Ahí. Si queréis, decir el nombre, por favor, y si queréis, para luego poder ponerlo en el blog y eso. Y hacer las preguntas cortas y concisas para que pueda preguntar mucha gente. Soy Jesús Guerrero, de Ciudad Real. Y se me ocurre preguntarle al invitado, Ángel Gabilondo, ¿qué le sugiere, qué piensa cuando oye a un político decir de un determinado asunto de interés general que se ha politizado? Nada más. ¿Politizar? A mí no me parece mal que se politice lo político. Es que hay algunos que quieren españolizar España, pues también ya podemos politizar lo político. Me refiero a que un asunto de interés general es un asunto político. Y lo que, otra cosa hay es, y ahora hay mucha inquietud por el discurso político, por los políticos, otra cosa es la politiquería, ¿no? Los politicastros, todo este tipo de cosas que todos tenemos muchas reservas, pero tenemos que tener cuidado en no tirar con el agua sucia la palangana. Hay que tener mucho cuidado, porque esto es muy español. O sea, cuando queremos
limpiar algo, tiramos con el agua sucia a la palangana y si hace falta el niño también, todo lo tiramos. Y el problema es que cuando queremos coger agua limpia, pues entonces no tenemos ni instituciones, ni estructuras, ni procedimientos, porque lo hemos tirado toda la vez. Y entonces yo digo, un poco cuidado en vaciar la dimensión política del ser humano. No estoy hablando de políticas profesionales ni nada, estoy hablando de la dimensión política de todos y cada uno de nosotros, la dimensión pública. ¿Y saben lo que pasa? Que público no quiere decir del gobierno. Esta es una confusión enorme. Público no quiere decir del gobierno, público quiere decir de toda la sociedad, de todos y cada uno, de todas y cada una. Eso quiere decir público. Si la educación es un bien público, no quiere decir que es una cosa del gobierno, quiere decir que es una cosa de todos nosotros. Y cuando decimos que un asunto de interés general, pues es político. Lo cual quiere decir, alguno dirá que no ha de dejarse solo en manos de los políticos. Bueno, esto es una perversidad de última hora. Pero lo que no nos molestemos por esta palabra, a ver si vamos a perder la dimensión pública y política de la vida del ser humano, que está, como antes citaba con Aristóteles, se puede citar con Platón, en cada uno de nosotros, que es la dimensión de buscar un mundo mejor, más justo, más libre con otros, etc. O sea que no creo que se politicen los asuntos de interés general. Otra cosa es que se ideologicen partidistamente. Eso es otra cosa distinta. Y no tenemos que confundir tampoco la política con el partidismo ideológico interesado de grupos específicos que buscan no de interés general, sino su propio general interés, que es otra cosa. Sí. A ver, ¿alguien más? No hay nadie por ahí. A ver. Si puede contar algo. ¿Qué pasó con el pacto que estaban haciendo cuando usted estaba en el gobierno con el partido, con el PP? Si puede usted comentar alguna cosa que no sea secreta, para llegar a romper como se rompió el pacto, que yo parecía que era un pacto bastante interesante y bueno. Yo creo que es necesario un acuerdo social y político por la educación. Creo que la educación es un asunto de Estado. Y como es un asunto de Estado, no quiere decir simplemente que es un asunto de un partido ni un asunto, sin más, de un gobierno. Creo y he creído siempre que hay que pensar en generaciones y no solo en elecciones. Creo y he creído siempre que hay que poner el futuro en nuestras decisiones y que hay que tener generosidad y responsabilidad para pensar en nuestro país, en nuestros ciudadanos y ciudadanas, en nuestros jóvenes y niños y en el futuro de este país. Y que eso significa, a mi juicio, que el pacto y el acuerdo no es solo un buen camino, es el único camino posible. De lo contrario, cada vez que aprobemos una ley, vamos a aprobar dos, que es una, su implantación, y otra, su derogación, el mismo día. Y además, como no haya estabilidad normativa, hasta el punto de que el otro día me decía uno que tenía el hijo en segundo de la LOMCE, y digo yo, pero este un poco despistado, por el lío que tenía de siglas de si estaba en BUP, en la ESO, y ya los padres acaban diciendo, bueno, está en la edad que corresponde, en lo que corresponde a su edad, no ha perdido curso. Bueno, le hago bromas, pero bromas con asuntos muy serios, que hay que dar estabilidad normativa. Hablamos de Finlandia. Finlandia llevan 20 años con un mismo sistema. El otro día hablaba con el embajador de Irlanda, me dice, vamos a hacer un pacto educativo, lo vamos a hacer inmediatamente. Tal. Yo creo que para el 2020 estará ya sentado, y yo dije, Dios mío. Pero me dio una sensación de seriedad, ¿no? Y además en Finlandia llevan 10 o 15 años evaluando para mejorar, ¿no? Claro que hay que mejorar. Bueno, con esto quiero decir que lo que yo defendía de un pacto por este orden social y político lo sigo defendiendo. Es difícil, claro. Pero el pacto social, hay mucha conciencia social de que debe hacerse un acuerdo, dejando de lado asuntos sobre los que no estamos de acuerdo. Pero igual podemos hablar de la educación infantil, de la formación profesional, de la universidad, de los idiomas, si podemos llegar a acuerdos. Si llegamos a acuerdos, ya voy entrando en la pregunta, si nos reuníamos todos los miércoles con el Partido Popular, nos reunimos con todos los partidos y todos los agentes sociales, esto sí que lo puedo decir públicamente, y desde luego nos reuníamos los miércoles con el Partido Popular durante meses y llegamos a 154 puntos. Y esos 154 puntos que están escritos en un texto que se puede leer, pues ahí están para quien... Y llegado el momento, pues se decidió que no se firmara.
Como yo sé que entre los presentes habrá varios próximos ministros de Educación, les voy a dar un consejo. Y el consejo es que si van a hacer un acuerdo, es decir, cuando hagan el acuerdo, que lo hagan en la primera fase de la legislatura. Yo es verdad que goberné o me tocó formar parte del gobierno en la última. Cuando faltan un año para las elecciones, las encuestas empiezan a hablar de mayorías absolutas, se empieza a llenar de otro discurso el si no, es conveniente o no firmar. Y bueno, supongo que no se firmó porque el que era ministro de Educación no fue capaz, ¿no? Pero en todo caso yo asumo mi responsabilidad, pero sí puedo decir que creo en esto, que estoy orgullosísimo del esfuerzo y de la respuesta social que hubo, de la implicación de tantos agentes y sobre todo de la comunidad educativa, sobre todo de la comunidad educativa. Y lo otro pues ya irá más o menos viniendo. Es que yo tengo tendencia a no hablar mal de nadie y soy poco pendenciero. Lo siento, yo confío en su inteligencia para que deduzcan ustedes lo demás. ¿Quieres preguntar algo? Pregunta tú. ¿No? Pregunta tú. Bueno. Yo le voy a hacer una pregunta que de actualidad. Desgraciadamente los periodistas somos así. Una de las cosas que ha dicho es que el habla del derecho a la diferencia, pero no a la diferencia de derechos. Yo creo que ahora en todas las plazas, en todos los bares de España se está hablando de esa exigencia de algunas comunidades, en concreto la catalana, que parece que quiere la segunda parte, diferencia de derechos. ¿Cómo ve el problema este catalán que parece que puede ser o se puede convertir en algo más grave de lo que ya es? No me haga usted esto. Creía que le caía bien. Yo creía que le caía bien, no me haga usted esto. Bueno, yo voy a contestar con la Constitución. Artículo 2. Dice así: el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones y la solidaridad entre ellas. Esto es lo que dice habla de esto, habla de otras cosas, pero también habla de esto. Y es muy importante que en la Constitución introduzca el elemento solidaridad vinculado al derecho a la autonomía hasta el extremo de la mutua dependencia de ambos. Y si yo hiciera una interpretación exagerada, diría hasta el punto de depender una cosa de la otra. Ahora el debate es un debate, para mí también, sobre la solidaridad. Y ese debate sobre la solidaridad pues enfrenta a posiciones que dicen que lo que se trata es de repartir o de distribuir. Miren, esta es una cosa muy interesante. Yo siempre he creído que participar era formar parte, no tanto tomar mi parte. Ya ven qué cosas pienso. Yo siempre he creído que participar es formar parte, no tomar mi parte. Y siempre he creído que, por ejemplo, los presupuestos... Yo me oponía cuando estaba rector a que llamaran repartir los presupuestos. Y le digo, no digáis la palabra repartir, que ya sabéis qué pasa con el que reparte. No, los presupuestos no se reparten, los presupuestos se distribuyen. Y entender que los presupuestos se distribuyen significa que está vinculada la idea a un proceso de igualdad de derecho en la diferencia, es decir, a una idea de justicia distributiva. Si hacemos un modelo, pero para esto hay que ustedes están informados del debate, ¿no? Pero si hacemos un modelo de reparto, pues puede ocurrir que tengamos una noción de solidaridad. Si hacemos un modelo de distribución, puede ocurrir que tengamos otra noción de solidaridad. Los del modelo de reparto dirán, este modelo no parece solidario porque no reparte a partes iguales. Y los modelos de distribución dirán, este modelo es solidario porque reparte también según la necesidad. Y en el supuesto de que el debate, que repito, yo respeto y además pediría que hiciéramos el esfuerzo de entendernos, el esfuerzo de sentarnos, el esfuerzo de hablarnos con sinceridad,
con claridad, de tú a tú, a los ojos, diciendo lo que de verdad queremos y buscando siempre salidas acordadas y compartidas, sin ponernos en situación conflictiva ni ponernos a todos en una suerte de elección para dirimir no sé qué cosa, ¿no? Yo repito que confío absolutamente en su inteligencia y ahora ustedes tienen que ver quiénes están en el modelo de reparto y quiénes están en el modelo de distribución. Pero yo digo que la Constitución se sostiene en la solidaridad y que la solidaridad, a mi juicio, es justicia distributiva. Y eso significa también que a veces tiene que haber solidaridad interterritorial y apoyo a quien tiene más necesidad dentro de un mismo país, que es de lo que habla el segundo artículo de la Constitución. Un poco misterioso lo que he dicho, pero algo he dicho. ¿Alguien quiere preguntar? Bueno, yo hago otra y nos vamos. Hoy, como se ha recordado al comienzo, es el Día de la Lucha contra la Pobreza. A mí me gustaría que reflexionara sobre qué está pasando con una sociedad en la que estamos viendo que cada día hay más pobres en España, ya más de 3 millones de españoles en situación de pobreza extrema y otros tantos en el límite de la pobreza, más 6 millones de parados, en fin, todo eso que ya sabemos. Y al mismo tiempo sabemos que hay un 13% más de millonarios en España. Es decir, ¿qué sistema hemos llegado a producir que está dando el resultado de que hay más pobres y más millonarios? Evidentemente un sistema que no podemos ver aceptablemente, ¿no? Esto es una enfermedad social, ya que antes hablábamos de la enfermedad, una enfermedad social que nos lleva también a que a veces hacemos macroeconomías, hacemos de la economía como si fuera olvidamos que es una ciencia social y es una ciencia humana, y que depende de las acciones de los seres humanos, o lo olvidamos, parece que es una rama de la teología. La economía depende de nuestras acciones. Mira, hay una pregunta de Kant que me gusta mucho. ¿Va el género humano hacia lo mejor? ¿Progresa el género humano hacia lo mejor? Miren, la pregunta es interesante, pero es mucho más interesante la respuesta. ¿Sabe cuál es la respuesta? Dice, bueno, eso depende de lo que hagamos. Es que a mí me encanta la respuesta. ¿Saben lo que pasa? Que a veces nos encontramos lo que nosotros mismos hacemos. Decimos, los jóvenes de hoy no tienen valores. ¿Y nosotros qué tal estamos de valores? Yo cuando veo que algo no me gusta en otro, me fijo y solo ser yo parecido en eso. Y si no le soporto, es que es idéntico. Y he visto también que socialmente tenemos esta cosa. Mientras hemos preconizado una sociedad de éxito, de triunfo, de los honores, los poderes y riquezas por encima de todo, de cualquier cosa, cuando ahora vemos los frutos, decimos, nos asustamos, pero también es resultado de lo que hemos hecho y venimos haciendo. Y asumamos la responsabilidad social de haber vivido por unos valores que no siempre son valores que conducen a espacios de justicia. Eso por un lado, pero por otro lado, esta especie de intervención límite, en su caso ausente, para que en el libre juego de las fuerzas se equilibre la sociedad. Miren, yo no soy liberal todo el día, incluso a veces ningún rato. Yo creo en las políticas públicas. Y cuando digo que creo en las políticas públicas, creo que hay que intervenir con principios de equidad y de justicia para lograr equilibrar, propiciar, impulsar, sobre todo a quienes están en estado de más necesidad, para lograr mayor equidad social. Y estas políticas públicas tan necesarias, que algunos ven como un derroche y un despilfarro, a mí me parecen determinantes para equilibrarnos también socialmente. Esto no quiere decir que no creamos en la libre iniciativa, en la libertad individual, en los emprendedores, en los innovadores. Pues claro que sí. Pero no desarticulemos las políticas públicas. No desarticulemos el bienestar generado por el que se ha luchado durante tantos años. Los derechos que tantas veces son resultado del esfuerzo de tantos. Las conquistas sociales. Porque luego nos extrañamos de lo que ocurre. Y mientras tanto hacemos valoraciones de macroeconomía, eso sí.
La macroeconomía va muy bien. El niño se está muriendo, pero la macroeconomía va estupendamente bien. Y estemos más cerca, ya que hablamos de la política, políticas cercanas, próximas a los intereses, a las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas. Que escuchemos atentamente cuál es la situación real. Yo he empezado por decir que hoy dirigía lo que hablaba a quienes están en peor situación, a quienes están mal. No vaya a ser que el país vaya mucho mejor y todos estemos mucho peor, una cosa verdaderamente inaudita. Bueno, todos no, casi todos. Y por eso, quizá las preguntas, con lo que yo he dicho, podríamos hacernos preguntas. Es que quizá hay que revisar cuáles son nuestras políticas públicas. Y luego además hacerlo con austeridad y no despilfarrar y evaluarlas y ser transparentes y dar cuenta, claro que sí. Y ser muy exigentes y muy duros con la corrupción. No vale decir que la corrupción es poca. La corrupción que es poca es muchísima. Y les voy a contar una cosa un poco confidencial en este entorno tan amistoso que ustedes ponen, ¿no? Cuando murió mi padre, mi hijo pequeño, le dije, ¿se ha muerto el abuelo? Y me dice, ¿se ha muerto mucho? Y les puedo asegurar que era de una ternura infinita. Y allí uno descubre que el mucho hay que tener cuidado donde se pone. Y entonces cuando la corrupción es absoluta corrupción. Y por tanto, incluso mientras haya un solo caso, del mismo modo que no seremos libres hasta que todos y cada uno de los seres humanos seamos libres, del mismo modo que no podemos hablar de educación mientras haya un solo niño sin escolarizar en el mundo y que no lo pueda hacer por razones económicas o sociales, no podemos permitir que nadie por razones sociales o económicas no esté escolarizado, no pueda estudiar, no podemos permitir que nadie sea individualmente, ni uno solo que no sea libre. Del mismo modo, tenemos que luchar profundamente contra la corrupción, ni siquiera un solo caso. Y esto tiene que ver mucho con la conferencia de hoy, o con la charla de hoy. Porque yo leí en un periódico, perdón que haya periódicos y periodistas en la zona, hay periodistas buenísimos. En mi casa hay 3 hermanos míos que lo son. Y en la mesa hay otro. Y lo que digo es que ponía esto. Había habido un gran accidente. Y como consecuencia del gran accidente que describía con todo lujo de detalles, saltaban cristales en todo el texto, al final pone, y ha habido solo un muerto. A mí lo del solo me conmovió. De luego al que se murió le debió conmover más, porque a él no le parecieron pocos. Pero es como si el periodista estuviera defraudado de que había muerto tan poca gente. Después de aquellas páginas tan brillantes sobre el accidente, al final se le muere solo uno. Un solo hombre, una sola mujer, un solo individuo que no viva con dignidad. Nos impregna a todos de una desazón y de una incomodidad social enorme. La polis se resiente. Los romanos decían, ¿dónde está Roma? Roma no es un sitio lleno de romanos. Donde hay un romano, allí está Roma. Donde hay un romano, allí está Roma. Donde hay un ciudadano, allí está nuestro país. Uno solo. Y están ustedes aquí muchos hoy, ¿verdad? Y se lo agradezco. Pues les aseguro una cosa, que hubiera hablado con la misma pasión si hubiera habido solo una persona. No se molesten, me refiero a usted en concreto. Me refiero a que por un ser humano merece la pena todo. Y desde luego, un ser humano indigno e injusto nos produce un desazón social extraordinaria. A mí que no me cuenten que hay poca corrupción. Prefiero que haya poca que mucha, pero no me satisface nada que sea poca. Quiero que no haya ninguna. Esto es lo que yo quiero. Y mientras tanto tendremos que luchar, combatir y eliminar también de los espacios públicos a quienes son corruptos, sin con ello tirar la palangana y el niño. No vaya a ser que se nos vaya con eso la democracia, las instituciones y las conquistas y los derechos que durante tantos años. Y necesitamos instituciones justas, también personas justas, pero también instituciones justas. Luchemos por ellas, defendámoslas democráticamente.
gracias al profesor Gabilondo, de verdad, de corazón, por haber venido aquí esta noche. Y a ustedes recordarles que el día 22 de noviembre estará aquí la defensora del pueblo, Soledad Becerril. Buenas noches.